Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, esta mañana, como usted lo sabe, nos acompaña aquí en la mesa de la primera emisión nuestro compañero y amigo Enrique Albores, el capitán, porque queremos pedirle su opinión acerca de lo que ocurrió con el avión de Malaysia Airlines, que el día de ayer, pues presumiblemente, o habría sido derribado o habría sufrido un accidente tipo aeronáutico. Pero para esclarecer esto con la voz de la experiencia, esta mañana nos acompaña el capitán Albores. Capín, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Ante qué estamos, capitán? ¿Se trata de un accidente aéreo? ¿Se trata de un derribe oficial con un misil tierra-aire que derribó el avión? ¿De qué estamos hablando? Porque se derribó un avión comercial con 300 pasajeros y nuevamente un avión de la misma aerolínea que sigue extraviado desde hace 5 meses sin que parece que a nadie le preocupe. Bienvenido, capitán. Buenos días, Horacio y Dalí, ¿cómo están? Días. Fíjate que es definitivamente un atentado. Es un misil, está prácticamente ya comprobado que fue un misil. No se sabe si fue tierra-aire o de aire a aire desde un avión. Pero comprobado que es un misil, ¿quién lo encuentra? ¿Quién lo dispara? Hay un dato muy interesante. Ustedes dieron la noticia el lunes pasado. Derribaron un avión militar en esa misma zona. Es una zona de guerra, es una zona de conflicto militar muy grande entre la frontera de Ucrania y Rusia. Y me parece que son 2 vuelos de Malasia, ahorita lo comentaba Idalí. Son 2 eventos que terminan en una gran tragedia, pero son 2 eventos totalmente diferentes. Este me parece que es un desafortunado error de los separatistas que se equivocan. Pasábamos hace ratito las imágenes de una comunicación que fue tomada, donde prácticamente están aceptando que derribaron un avión civil. Es una pena verdaderamente que haya sufrido un atentado de esta forma y que pierdan la vida 300 civiles, ¿no? Bueno, que son hechos distintos. Mucho se ha hablado de que pues esta relación de ser la misma aerolínea de Malaysia, ¿no? Al final de cuentas pudieran estar relacionados. Pero más allá de este tema, Capi, ahora con todas las teorías que se han dado alrededor, me preocupa la gente, porque en este tipo de cosas muere la gente inocente. Sí. ¿Qué pasa cuando un misil, en este caso, se impacta un avión? ¿Hay posibilidad de que el avión detecte que hay algo que se va a estrellar contra ellos? ¿Hay oportunidad de avisarle a los pasajeros? ¿O ellos simplemente no se dan cuenta y pues al final de cuentas mueren sin saber lo que pasó? No se dieron cuenta. No hay forma de saberlo. Un avión comercial, un 777 como este, que es un avión exageradamente moderno, eficiente, no tiene la tecnología porque no es un avión militar de combate, no es un avión militar, ¿no? Entonces no tiene el equipamiento para detectar todo esto. Estoy casi seguro de que ellos no se dieron cuenta. El misil inmediatamente generó una explosión donde terminó con la vida de todos los ocupantes y destrozó a la aeronave, que cae en un radio de 15 a 20 kilómetros. O sea, las piezas que cayeron en la frontera de Ucrania con Rusia están esparcidas en un radio de entre 15 y 20 kilómetros, razón por la cual a la hora que el misil lo impactó, este avión quedó hecho pedazos y así se vino abajo, ¿no? Capitán, hay algunas informaciones que han notificado que hubo una información oficial de carácter aeronáutico que advirtió a los tripulantes que debieran ascender 2,000 kilómetros más por encima de la línea de vuelo, es decir, por encima de los 30,000 metros de altura, por cuestiones de seguridad. Y tal parece que se atendió esta previsión, con lo que advierten que probablemente los pilotos consideraron que sí era terreno seguro sobrevolar ahí, conociendo las condiciones del lugar, pero que con este NOTAM, como lo conocen aeronáuticamente, y tú mejor que nadie, creían que a lo mejor salvarían esta situación y subieron 2,000 metros de altura, porque en teoría probablemente así salvarían cualquier situación de riesgo bélica que ocurre en esta zona. ¿Qué sabes acerca de este tema? Mira, sí, seguramente había el NOTAM y la información de volar a cierta altura en una zona bélica, pero también depende mucho de los aviones no pueden ascender de la noche a la mañana. Este es un avión pesado. Es un avión que iba lleno y que iba a realizar un vuelo de 12 horas. Eso dura el vuelo entre Ámsterdam y Kuala Lumpur. Tú, aunque quieras, a veces no puedes ascender porque el peso del avión no te lo permite. El avión venía a 33,000 pies de altura. Yo dudo que el avión pudiera ascender más que eso por el momento, por el tiempo que llevaba de haber despegado, por la longitud de vuelo que iba a realizar y el peso del avión. Seguramente pudieron ascender y no más, porque el peso del avión no le daba para volar más de 33,000 pies. En este caso, esta famosa caja negra que traen los aviones podría ayudar en esta situación quizás a tener un poco más de información, por ejemplo, esta que se está generando. No lo creo.
No lo creo porque la caja negra, la grabadora de voz, el avión estaba transcurriendo normal. Es como si tú vas manejando tu automóvil y del segundo piso te cae un carro. ¿Qué dijo en los últimos segundos? Pues ni cuenta se dio. Yo creo que ellos ni cuenta se dieron. Pero en el tema de detección, por ejemplo, los radares no avisan de algún objeto que se aproxima, que quizás haya provocado un comentario entre los pilotos de decir, oye, algo nos está persiguiendo. Hay un aparato que se llama TICAS, que traemos los aviones comerciales, que detecta tráfico, aviones, para que tu instrumento TICAS te pueda avisar de otro tráfico, el otro también debe tenerlo. Yo no sé, porque la información esa no la tengo en este momento, si tenga la capacidad, que no lo creo, de detectar un misil. Yo no lo creo. Son misiles de muy alta tecnología, o sea, un misil disparado desde tierra que puede alcanzar 10 kilómetros de altura a un aparato que se va desplazando a 1000 kilómetros de velocidad. Estamos hablando de una muy, muy alta tecnología bélica. Lo cual descarta un error en todo caso, ¿no? O sea, nadie pudo haber disparado eso por error y se encontraron con un avión en esas condiciones. Yo creo que el error sí puede existir, te voy a decir por qué. Porque muchos de estos misiles, y no soy un experto en misiles de guerra, por supuesto, van siguiendo calor. Y un avión genera calor. Las turbinas, los gases de escape de una turbina de este tipo, sale el vapor entre 600 y 700 grados de temperatura. Entonces, el misil, al momento que siente un calor, se va seguramente hacia él. Me parece que es un error, un error que se comete muy grave y que sí pone en riesgo la seguridad de la aviación civil en este momento, que con lo que hemos vivido es verdaderamente crítico. En el tema, por ejemplo, del cruce que se da aparentemente con el avión del presidente Putin, ¿eso puede quedar también registrado? ¿En qué momento fue? ¿En qué circunstancias? ¿Si fue minutos antes, minutos después? ¿Eso queda en una bitácora, digamos? Queda en el radar, sí. Yo no creo que haya alguna relación. Me parece que fue una casualidad que estos aviones se cruzaran. Te repito, hay un dato muy interesante que se ha manejado poco. Ya han derribado aviones en ese lugar, en esa zona, en esa población. El lunes pasado derribaron a un militar carguero con 20 pasajeros. O sea, es una zona de alto riesgo bélico. ¿Pero estarías sugiriendo entonces de tu parte irresponsabilidad en la planeación de la ruta o por parte de la aerolínea para trazar un paso sobre ese territorio? Mira, yo no creo que haya una irresponsabilidad por parte de la aerolínea ni del control de tránsito aéreo en la zona. Si tú ves, tenemos unas imágenes del radar en esa zona el día de ayer. Yo tomé la fotografía del radar en esa zona horas después del accidente, y si vemos la cantidad de aviones que hay, te quedas con la boca abierta. Es un panal de abejas de los aviones. Ese prácticamente es el cruce saliendo de Europa, Alemania, Holanda, Polonia. Cruzas por ahí, por abajo de Rusia. El espacio aéreo ruso está muy controlado. Prácticamente no ingresa ningún avión para cruzar hacia otro lado. Por Rusia van por la parte de abajo de Croacia y luego siguen bajando, ¿no?, hacia Jerusalén, Israel, toda esa parte. Para ir a Malasia, pues es la ruta. No sé si tengamos esa imagen de radar, que es muy elocuente porque, mira, fíjate la cantidad, todos los puntitos amarillos son aviones. Increíble. Esta fotografía la tomé yo el día de ayer. Por ejemplo, lo que se ve a la derecha es un Airbus 380 que iba a 39,000 pies y que salió de Londres, iba a Dubái. Y no es el tipo de avión que derribaron, porque no, era un 77. Sí, no es el. ¿En qué parte fue derribado? Bueno, ahí en la frontera, ¿verdad?, entre Rusia y Ucrania. Pero ve la cantidad de aviones que hay. O sea, es una cosa impresionante. Esa zona tiene muchísimo tráfico aéreo comercial. Bueno, ayer entre la información que se daba también se mencionaba eso, que se iba a limitar el espacio aéreo por tema de seguridad justamente en lo que es esta frontera, pero eso es prácticamente imposible, por lo que vemos en esa gráfica. Claro, es imposible. O sea, el tráfico aéreo, fíjate nada más, un promedio de 600 aviones cruza al día el Atlántico. 600 aviones comerciales de ida y de regreso. 600 diarios. Una cantidad muy similar. Ahí en lo que estamos viendo ahorita en pantalla, fíjate cómo se observa muy claramente del área de Europa,
cómo los aviones Se dispersan hacia, ¿no? bajan hacia Arabia, hacia Emiratos Árabes, Hacia África. Hacia África, pero es muy claro ver cómo Europa hacia la derecha, nadie penetra casi a Rusia. Si tú ves Rusia, tiene muy poco tráfico, o sea, todo el tráfico está en Europa y hacia la parte sur, Ucrania, frontera con Rusia, y cruzan por Turquía, o sea, ves a todos los tráficos bajando hacia Turquía, y de Turquía está Irak, y ahí bajan todos ya hacia los Emiratos Árabes y continúan por la derecha hacia lo que es prácticamente ya Malasia, ¿no? O sea, se evita mucho esa parte fronteriza Rusia-Ucrania, se evita demasiado. Oye, Capi, el dato que daba sobre el esparcimiento de restos de este avión, que en una mancha de aproximadamente 15 o 20 kilómetros, que para ponerlo en contexto, equivale prácticamente al total de la Avenida de los Insurgentes, que mide 22 kilómetros de Indios Verdes a la salida a Cuernavaca. Estamos hablando de un efecto provocado por el esparcimiento de estas piezas en el aire. Es decir, no es un avión que se quebró producto del impacto a algo y cayó y hizo un aterrizaje que en 2 kilómetros hubiera dejado los restos, sino que cayó a lo largo de 15, 20 kilómetros, estuvieron lloviendo partes, lo que significa que arriba fue destruido brutalmente. O sea, no alcanzó un objeto, la parte del avión, y entonces le provocó una colisión y cayó entero y después se despedazó, porque eso no produce 25, 20 kilómetros de esto. Estamos hablando de que arriba todos esos pedazos ya estaban hechos añicos antes de caer. Sí, por supuesto. O sea, el avión quedó hecho añicos en el aire, a la hora que le impactó el misil. ¿Qué velocidad te gusta lleve un misil? 1000 kilómetros por hora. Cuando menos, para alcanzar otro objeto a 1000 Y el avión trae kilómetros 1000. O sea, es un impacto de 2000 kilómetros por hora por lo menos, la suma de las velocidades. ¿Tú te imaginas cuando hay un impacto entre dos vehículos? En las carreras que hemos visto que andan a 300, 250 kilómetros por hora. El impacto es brutal. Bueno, ahora imagínate el desplazamiento de dos objetos a 1000 kilómetros cada uno, con 60 toneladas de combustible a bordo de un avión. El impacto es algo brutal, es algo muy fuerte. Se hizo añicos el avión a 33,000 pies y se esparció por eso en un radio entre 15 y 20 kilómetros. Cayó por todos lados. Es impresionante, Capi, además de la aerolínea, yo creo que siempre vemos justamente al capitán de la nave como pues el salvador o el responsable. ¿Ustedes qué tipo de información manejan con respecto a esos casos? Entiendo que pues, se les da capacitación para actos terroristas y todo, pero una situación así prácticamente no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, por supuesto. Yo te puedo garantizar que ellos no se dieron cuenta. Jamás supieron que venía un misil hacia ellos. O sea, fue instantáneo en la forma en la que le pegaron y en el momento en que prácticamente el avión desaparece, ¿no? Queda hecho añicos. Ya te imaginarás la bola de fuego que se va a haber hecho. Ahora, ahí. esa bola de fuego que vemos en el piso y que provoca esta humarada tremenda, que es la que permite ubicar finalmente los restos, ¿de qué restos estamos hablando que se conservaron de esa manera y con este incendio, con esa intensidad? Si todo quedó esparcido en pedacería, ¿de qué objeto estamos hablando ahí que se quedó completo y además con capacidad de autoconsumirse de esa manera? Seguramente una turbina. Seguramente fue una turbina que tiene un poco de combustible, que estaba prendida, que caía incendiándose porque todavía traía restos de combustible y que a la hora de impactarse, bueno, generó todavía el motor más. Ahora, el impacto a tierra, imagínate caer 10 kilómetros, la velocidad con la que caen todas las partes del avión deben alcanzar una velocidad tremenda, ¿no? La fricción con la tierra incluso debe producir algo de lumbre. Para terminar, Capi, debiéramos pensar de alguna forma que este evento nos daría luces sobre algo semejante que pudo haber ocurrido con el otro avión que al día de hoy no se sabe nada, que podía haber pasado esto como tal parece que ocurrió sobre el Océano Índico y por las condiciones del terreno, es decir, el terreno acuoso, no tuviéramos oportunidad de ver estas imágenes y todo esté finalmente inundado. ¿O qué resuelve esto sobre el misterio del otro avión de Malasia Airlines? Nada. Es una pregunta muy interesante. Son dos eventos, como te decía al principio, Diferente. con un final trágico, pero totalmente diferentes. El Malasia 370 pierde comunicación, apagan el transponder, se desvían de la ruta y hay señales de los motores que anduvieron todavía por lo menos 5 horas. Alguien tomó el control de ese avión, lo desvió de su ruta y no sabemos más. Sobre el mar
No hay cobertura radar. Es muy difícil. Donde el Malasia 370 se desvía, sí hay cobertura radar. Pero hacia donde lo lleva, quienes lo hayan llevado, que para mí no fueron los pilotos. Sí, es que lo llevaron también y no se estrelló. Lo llevaron a una zona donde no había cobertura radar. Capi, pero se dice que la caja negra emite una señal durante un mes y que en teoría nadie la puede acabar, la puede apagar, ¿no? Bueno, esa es la teoría. Sí, la realidad es ¿se puede otra. apagar así humanamente? Es una máquina. Las máquinas fallan. O sea, estamos hablando de una máquina. Y una máquina puede fallar. Mi versión con el 370 es que alguien, que hoy no sabemos y quizá no lo sepamos nunca, desvió ese avión y lo llevó a una zona donde sabía perfectamente que era muy difícil localizarlo, porque ahí en el mar no hay radar. El evento de ayer, tenemos toda la información porque hay demasiados radares. Están intervenidas las comunicaciones militares, los teléfonos, o sea, todos los ojos del planeta Tierra y los que cuidan al mundo tienen ahí puestos sus ojos. Saben perfectamente hoy quién fue, cómo fue. El avión de ayer no se desvió. El avión de ayer no perdió comunicación. El avión de ayer no se dieron cuenta. Los pilotos y la gente que iba a bordo. Bueno, son eventos prácticamente está grabada su destrucción, ¿no? Claro. Las imágenes que han dado ya la vuelta al mundo. Son eventos totalmente diferentes, con el mismo final triste, lamentable. Totalmente. Pero son totalmente diferentes los dos eventos. E independientemente de si es un misil, ¿quién es el responsable de esta tragedia? ¿Quién debe dar la cara y pagar ante las víctimas esta tragedia que inunda a más de 300 familias en el mundo? Todo mundo se va a echar la culpa hoy. Yo te repito, antier derribaron un avión en la misma zona. ¿Quién derribó el avión antier? El lunes derribaron otro avión ahí, en la misma zona. ¿Quién derribó el avión del lunes? Bueno, pero son aviones militares y están en un terreno de guerra y saben a qué se exponen si pasan por ahí. Aquí estamos hablando de vidas que no tienen nada que ver con ese conflicto. Bueno, en los otros aviones también había vidas, militares, pero también son vidas. Claro. Sí. Pero son aviones que han sido derribados en esa zona. ¿Quién ha derribado esos aviones? Los separatistas. ¿Quién derribó el de ayer? Las autoridades se encargarán de decirlo. Pero creo que la historia de lo que vimos ayer está escrita, tiene nombre y apellido. Perfecto. Con esa reflexión nos quedamos, Capi. Por Capi. acompañarnos, Capi. Es un gusto tenerle y compartir con ustedes. No, hombre, el gusto es mío. Siempre disfruto mucho sentarme aquí con ustedes. Con su experiencia, por supuesto. Gracias. Gracias, Pero Capi. tenemos clima, ¿eh? No Claro se que me sí, vaya. claro que sí. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.